En cambio, dada la constitución del macizo facial, tiene zonas de debilidad. Así que, incluso en traumatismos, es poco probable que haya un traumatismo de los huesos de la calota. Eso implica cierta fuerza. Pero fracturas como por ejemplo de la cavidad nasal o fracturas de la órbita o incluso del cigomático no son tan difíciles de hacer, ¿no? Entonces para eso solo recordar que la parte frontal está dada por parte del hueso frontal, para la redundancia, el cigomático, que se une por tres partes, ¿no? Por el maxilar, por el frontal y por el temporal, y el hueso maxilar. Ahora, estos obviamente son parte de la órbita es su parte más posterior, es más maciza porque tiene el esfenoides, pero ahí tenemos también el lacrimal, tenemos bueno, parte también de maxilar, parte del cigomático, parte del frontal, tenemos el hueso de la nariz. En esta zona adentro tenemos el etmoides y el esfenoides, ¿no? Y las láminas, las láminas perpendiculares, y todo esto conforma la estructura que conocemos, los cornetes, la polipea y todo lo que está bien, ¿no? Entonces, por otro lado, en relación a músculos, o a cuello mejor, solo recordar que las vértebras cervicales, uno son 7 y 2 son vértebras. Las vértebras generalmente no se fracturan tan fácilmente. Las fracturas por fatiga, o sea, por aplastamiento, sí ocurren, pero tienen mucho que ver con el peso que soporta el órgano. Por ende, si solo soporta la cabeza, es muy poco probable, incluso en casos de osteoporosis, que haya una fractura cervical. Generalmente son dorsales o lumbares. Lo que sí le ocurre mucho acá es la luxación. ¿Y por qué motivo? El atlas, que es la primera vértebra, está bien pegada al occipital, pero el axis y no pivota sobre el occipital, sino sobre el axis. El axis tiene la apófisis odontoide y ahí pivota, rota el atlas. Y esa articulación está dada más que todo por ligamentos. Y los ligamentos no son tan fuertes como el hueso. Por ende, un movimiento de aceleración y desaceleración, en este caso, puede provocar ruptura de esos ligamentos. Y es mucho más fácil, probablemente eso sí lo vean en algún momento, que haya luxación de la vértebra más que otra cosa. Otra cosa que se puede ver ya es un poquito más de ni siquiera de cabeza y cuello, sino de traumatólogo. ¿Se acuerdan de las curvaturas? El cuello tiene una curvatura. Y esa curvatura depende de muchas cosas que sería del tono muscular. Entonces, una abolición de la curvatura o una curvatura negativa son signos también de patologías musculares. Muy bien. Entonces, con los músculos solo eso, con las vértebras eso, con los músculos los de atrás no nos interesan tanto, solo por ciertas cosas el trapecio. Y adelante tenemos al esternocleidomastoideo y los estragmoslos, ¿no? Que son los músculos acintados, el esternoioideo, el ovoioideo, el esternotiroideo, y también hay un plicotiroideo que es más chiquito, pero por ahí está. Y todos esos músculos, la mayor parte están cubriendo a la glándula tiroides. Entonces, todo esto se llama el compartimento visceral, y dentro de eso existe la celda tiroidea, que está recubierta de la aponeurosis, donde está la tiroides. Entonces, la tiroides por atrás está relacionando tanto con la tráquea como con el esófago, ¿no? Ahora, cuello es un continuo. Más arriba de la tráquea que está la laringe, ¿no? La laringe y la hipofaringe atrás. Y más arriba que está la orofaringe como un conducto básicamente común. Otra cosa de importancia aquí es esto, ¿no? En el paquete vasono nervioso hay otros vasos, hay otros nervios por ahí. Nos importa este paquete y su relación, ¿no? Carótida, yugular interna y nervio vago. Su relación, la relación que tiene con el esternocleidomastoideo. ¿Por qué? Porque para cabeza y cuello es muy importante el tener conocimiento de los drenajes caminalares. ¿Esto por qué? Porque diferentes zonas van a diferentes drenajes. Hay 12 zonas de drenaje
Del 1 al 12, no olvidemos de hablar de pilar, gástricos y demás, son del 1 al 12. Y cada una está referida a cierto nivel muchas veces, ¿no? La zona 1 está aquí y tiene dos partes, 1A y 1B. Como ven, hay un musculito aquí que se llama el bigástrico, es el vientre anterior, más el rafe medio, nos divide la zona 1A. Y el borde externo del vientre anterior más la anilla mandibular y el borde interno del vientre posterior nos define ¿qué? La zona 1B. Entonces, esta se llama submentoniana, esta se llama submaxilar porque ahí está la glándula submaxilar. ¿Okay? Los niveles 2, 3 y 4 se relacionan con el esternón masculino. Aquí que está seccionado podemos ver justamente que está ahí el capítulo superior. Entonces son glándulas tubulares. Para nosotros proponer esa anatomía de esas zonas, el nivel 2 empieza desde la altura de la segunda vértebra cervical a nivel de su apófisis transversa y sigue este camino hasta aquí, hasta la parte inferior del hueso dioides. Entonces el dioides es una estructura importante para referirnos en este sistema de clasificación. El nivel 3 viene desde esta zona hasta el borde inferior del cricoides, el cartílago que está debajo del tiroides, ¿no? Que son parte de los cartílagos laringios. Ese sería el nivel 3, así que el cricoides también es importante. Y el otro reparo es la clavícula. A 2 centímetros por encima de la clavícula termina el nivel 4. El nivel 5. El nivel 5, quiero que recuerden que existen en el cuello básicamente por las cosas que hay dos triángulos, ¿no? El triángulo anterior, que es este, línea media, borde interno, bastoideo y mandíbula. Y el triángulo posterior, que es clavícula, borde interno del trapecio y borde externo del esternocleidomastoideo. Ese triángulo posterior es el nivel 5. El nivel 6 es el nivel paratraqueal y el nivel 7 es el nivel mediastinal superior. ¿Dónde termina el mediastinal superior? En la raíz de los grandes bajos. Entonces, si yo tengo un CA de tiroides, ¿ya? Un cáncer de tiroides que no tiene ganglios pero es grande, esta es la zona de riesgo, no esta. Esta zona es más que todo para el labio. Y así sucesivamente. Hay zonas que son más específicas de una zona que de un sitio de tumor que de otro. Y por otro lado, existe también el cáncer de nasofaringe que agarra todo lo que conocemos. El saber, ¿no? Por ejemplo, qué grupo toma qué sitio nos ayuda a planificar operaciones que de otro modo serían todo el cuello. Porque cuando hay un cáncer se saca el tumor y las zonas comprometidas o con posibilidad de compromiso. Por ese motivo, el cáncer de nasofaringe se agarra todo el cuello, pero nasofaringe nunca se ve, malforma, ¿no? Se da radioterapia, pero todo el cuello. Tanto la radioterapia como la cirugía van a dejar secuelas, por eso mientras más localizadas sean, muchísimo mejor, ¿no? Hablemos ahora de la tiroides. Ya hemos hablado de músculos, hemos hablado de ganglios, de paquetes vasculares, pero la tiroides es un tejido glandular que es único ahí. Bueno, tiene sus amiguitas que son las paratiroides, pero también han venido del mismo lugar. ¿De dónde han venido? ¿Desde dónde? Desde la lengua, ¿no? Así como de la pared de la faringe, del techo de la faringe viene la hipófisis, de la lengua viene la glándula tiroides. Y esta glándula tiroides migra, ¿no? Desde el foramen secum, que está en la lengua, entre los dos tercios anteriores y el tercio posterior, que es la base, como un conducto que se llama el conducto tirogloso hasta llegar a la zona donde le encontramos. La tiroides tiene un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo el mismo. Y muchas veces, por haber venido con un conducto tirogloso, un rezago se vuelve también tejido tiroideo y lo podemos ver como el lóbulo piramidal. Este lóbulo piramidal también es funcional. También capta y hace todo lo que hace la tiroides. También podría ser, que no es más raro que una tiroides ectópica, pero es bastante raro. También podría ser que solo el conducto tirogloso haya persistido o incluso esté permeado. Eso lo vamos a ver. Entonces, si medimos la tiroides en el cadáver la vamos a ver y la medimos por lóbulos. Cada lóbulo va a medir el largo, ¿no? Por transverso, por antero posterior, 4 por 3 por 2 centímetros. Y el istmo puede medir hasta 2 milímetros. Esos son valores más o menos normales cuando los encontramos en los cadáveres. Ya hablamos de las cadenas linfáticas. Gracias a Dios. Vamos a hablar ahora de los huesos otra vez.
Obviamente para fracturas sigue siendo los rayos X algo muy importante. El único problema es que las fracturas no suelen ser fracturas de un solo trazo, ¿no? Siempre suelen ser complejas, muchas veces lo son. Entonces, como ya saben, cuando la fractura es compleja o es con minutos o paragrafosos, necesitamos una tubería. De todas maneras, la primera aproximación suele ser esto, y sobre todo también para evaluar las cavidades. Y sobre todo me interesan tres cavidades, o dos cavidades. Las tres de las que hablo son los senos paranasales, ¿no? Que los podemos ver aquí. El seno frontal, el seno etmoidal y el seno maxilar, ¿no? Hay otra cavidad neumatizada así, la apófisis mastoides. Es importante, sí, también es haciendo definiciones todo. Por ejemplo, cuando vamos a cámara hiperbárica, la hiperneumatización de la apófisis mastoides es una contraindicación, que al final peor va a ser. Entonces, ¿cuáles más nos interesan de patologías? Aparte del tabique que estamos viendo aquí, el seno frontal y el seno maxilar. En esta proyección, ¿no?, que es la proyección de cálculo frente, estamos viendo bien el seno maxilar, frontal, pero más o menos el maxilar. Y el etmoidal sí se mira. En esta proyección de motor, aparte de ver muy bien el tabique, estamos viendo que más. Incluso vemos, ¿no?, las densidades de los cornetes. Es el primer acercamiento para ver, ¿no?, el rozamiento de los cornetes. Vemos muy bien el seno maxilar y vemos, perdón, el seno maxilar y vemos muy bien el seno frontal. No vemos muy bien el seno etmoidal. Y aquí sí vemos bien todos los senos, incluso la cavidad, ¿no?, de la nariz que está acá. Muy bien, entonces son cavidades neumatizadas, pero están recubiertas de tejido epitelial, mucoso. Por ese motivo, podrían fácilmente tener una inflamación, así como en la nariz tiene una inflamación, se pueden inflamar, ¿no? Y más aún, estas cavidades no están solas, sino que se comunican a través de los meatos hacia la cavidad nasal. Por ende, si hay una inflamación de la mucosa de la nariz, puede haber una inflamación, un bloqueo, y se queda todo, como en este caso. Que estamos viendo una opacificación parcial en las flechitas rojas, ¿no? Vemos un nivel aire líquido o aire bobo, lo cual es bueno porque muchas veces ahí también hay tumores, y si la opacificación es completa, es probable que sea un tumor. Gracias a Dios tenemos tomografía, cuando hay duda la tomografía nos va a quitar los, ¿no? Pero si vemos un nivel, yo tengo mucha seguridad de que lo que ha pasado es que había una obstrucción y estamos teniendo una sinusitis, ¿no? Y el tratamiento pasa por hacer el lavado de los senos paranasales, una cosa fea, pero que sí se puede hacer en el primer nivel de atención. Entonces, sinusitis. Vamos a hablar de la tiroides, y la tiroides tiene varias formas de poderse representar, ¿no? Algunas son mejores que otras. Esta, por ejemplo, es una que ya casi no se usa. Efectivamente, si yo uso una gamografía, ya hemos hablado de medicina nuclear, yo puedo ver la tiroides, ahí está. Incluso que puedo ver que tiene un lóbulo piramidal, ¿ok?, funcionante y todo. Pero no es ese ahorita el propósito. Por si acaso, si lo ven un poquito diferente es porque se está rotando, ¿no? Hay una rotación izquierda, un oblicuo izquierdo y un oblicuo derecho. Detalles no vean, pero ¿para qué me sirve mucho? La gamografía funciona bajo el principio de que hay tejido que va a captar. Entonces, a veces los nódulos, ¿no?, pueden captar. De hecho, antes se hacía eso para discernir entre el nódulo funcionante y el nódulo no funcionante, que tenían características de malignidad y función diferentes, obviamente, ¿no? Eso, ahora que hay ecografía y la posibilidad de hacer biopsias más fácil, se ha dejado bastante de lado. Entonces, ¿para qué nos sirve ahora la gamografía? Aquí lo de la tiroides bien, ¿no? Porque si yo inyecto yodo y está la tiroides, todo lo va a tomar la tiroides. Si inyecto magnesio, sí también. Las glándulas salivales a veces toman un poco, no es bueno para las glándulas, pero no. Ahora, ¿para qué sirve ahora? Digamos que yo tengo un cáncer de tiroides y se ruptura la tiroides. Existe la posibilidad, como en todo cáncer, de diseminación microscópica, que yo no la veo, por ende no la saco, pero que está. Entonces, si como la mayor parte de los cánceres de tiroides son bien diferenciados, por ende sí captan yodo, si yo doy algunos milicuris de yodo a un paciente que ha sido operado, voy a poder ver si existen remanentes en el lecho, o de repente enfermedad microscópica laminar, o de repente
pulmón, ¿no? Qué bueno, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Porque no hay quimioterapia para el cáncer de tiroides. Pero el yodo tiene dos propiedades. Primero, la radiación gamma que sale, porque es radiación gamma, sale del núcleo como rayos X, parecido a rayos X, y la radiación beta que son electrones. Los electrones hacen más daño, pero más cerca. Eso quiere decir que hacen daño a las células. Entonces, si yo aumento la dosis de yodo, voy a hacer mucho daño a las células cercanas. O sea que estoy haciendo una ablación. Estoy destruyendo el tejido que ha captado. Entonces, actualmente lo que se suele hacer es hacer la ablación y el rastreo en la misma. Ponemos harto yodo y se hace la ablación. Cuando hay criterios de que pueda haber enfermedad después. Esa es la indicación ahora. No solo para el cáncer, la ablación se usa en otros casos, llegamos a eso. Hablando de ecografía, la ecografía permite ahorita una gran disquisición del tejido, pero no es la mejor opción porque no es ionizante, se puede repetir bien y es de fácil interpretación. Miren, es un corte axial, como estamos viendo allá arriba, y estamos viendo cómo se miran los dos lóbulos y el istmo, ¿no? ¿Cuánto suelen medir? De aquí a aquí no me interesa, pero de aquí a aquí sí, ¿ya? Y de aquí a acá sí, 4 o 5 milímetros acá, aquí más o menos 18 milímetros. Y cuando la tomo en longitudinal, es con la orientación del transductor así, ¿no? Sabiendo el lóbulo que debe medir entre 4 a 6 centímetros. Eso es muy relativo. Pero el anteroposterior, que es la medida 2, la del istmo, no tanto. Entonces, si yo tengo un diámetro del istmo de más de 10 milímetros, o un diámetro anteroposterior en un lóbulo de más de 20 milímetros, puedo considerar que la tiroides está aumentada de tamaño. ¿Ok? ¿Y por qué estaría aumentada de tamaño? Por varios motivos. Recuerden también que la tiroides es isoecogénica y homogénea, que aparte de eso puede estar cruzada por bandas anicogénicas, que son los vasos, y que, como vimos en la anatomía del néctar, a este nivel encontraremos los vasos, ¿no? Acá hay uno de ellos, y después vamos a ver cuál es, porque más interesante va a ser verlo en la tomografía. Muy bien, la tomografía y la resonancia también pueden servir, pero más nos sirven para ver la naturaleza de la lesión. Muchas veces yo veo el nódulo, que le puedo asignar un TIRADS alto, ahorita hablamos del TIRADS, pero un criterio también es que esté infiltrando otras estructuras, y eso solo lo voy a ver con la reso o con la tomografía. De preferencia, la tomografía, porque si nosotros vamos a ver ahorita una tomografía sin contraste, con contraste, se dan cuenta que el nivel de detalle es bastante poco. Y de hecho, cuando aparecen nódulos, la tomografía me informa nódulo y ya tienes que tomar ecografía. Sin embargo, sí yo puedo ver bien el resto de estructuras y sí podría ver si hay una infiltración. Miren, acá están los esternioideos, acá está el esternocleidomastoideo. Y con contraste, obviamente, estoy viendo este paquete vasculonervioso, entonces estoy viendo a la creen que es esto. La carótida y la yugular interna. ¿Ya? El vaso más pequeño y más interno es la carótida, el vaso más externo es la yugular. No es nada raro que en algunas patologías aparezca una yugular así enorme, ¿no? Simplemente porque es una vena y la vena puede hacer eso, ¿no? Como la arteria tiene elástica, tiene músculo, suele tener una luz, un diámetro relativamente constante a pesar de que hay instrucciones. Y así se mira en resonancia. Con lo cual vemos que a pesar de que es una resonancia, no cambia mucho el nivel de disquisición. Tal vez podríamos ver la composición de algún nódulo, pero realmente con una ecografía y una biopsia eso se hace mucho mejor. El PET-CT también puede ser importante. Miren, en este caso estamos viendo una lesión y estamos viendo ganglios. Todo esto se ve acá, pero acá hay una lesión que probablemente se nos hubiese pasado porque no parece lesión. El PET-CT se nos está indicando que esta lesión es una dentadura. Si solo hacemos PET sin contraste, vamos a ver todo esto, de lo que es el intestino, el hígado que también capta, el cerebro que también capta, pero esta es la tiroides y la enfermedad que se ha diseminado por todo el lado. Es un poquito raro, ¿no? Hay ganglios por aquí, más ganglios, hay ganglios intestinales, pulmonares.
En cuanto a patologías de la tiroides, que son varias, vamos a hablar bastante poco. Esta no es exactamente la tiroides, pero viene por la neurología. Si ha habido un conducto tirogloso para que llegue la tiroides a su lugar, ese conducto puede persistir o incluso puede estar permeable. Si está permeable, vamos a tener la posibilidad de que coleccione líquido y que ese líquido no se infecte, ¿no? O sea, estamos hablando de un quiste del conducto tirogloso que va a ser algo, un quiste, un crecimiento que esté en la zona paramedial, que se mueva con la deglución y que por el epitelio secretorio que tiene, obviamente puede aumentar de tamaño y por algún tipo de translocación podría llegar a infectarse, ¿no? Si es así, vamos a tener en las diferentes modalidades de imagen la presencia de niveles, ¿no? Tales en la tomografía no tanto, pero en eco y en resonancia sí. Entonces, el conducto tirogloso nace del foramen ciego, como vemos, ¿no? Se relaciona con el ioides y llega a la zona entre tiroides y cricoides donde aparece la glándula. Y si vemos aquí, ¿no? Acá está el foramen ciego y viendo por acá llegamos a ver justamente entre los cartílagos el ioides juntos. ¿Se mira medio mal? Sí, se mira medio mal. Ese es el problema de la tomografía. Y si vemos en un axial, donde el quiste está acá, se sigue mirando medio mal. El quiste separado, los músculos que tienen una densidad y tiene una densidad menor obviamente. Y acá peor, acá está el quiste con una densidad mucho menor y no se nota. Pero si hablamos de resonancia, la cosa cambia. Una resonancia en T2, y este T2 FLAIR nos está permitiendo ver el quiste con contenido en su interior, que puede ser detritus, probablemente estar infectado, puede haber sido hemorrágico, etcétera, etcétera. Tanto en esta zona coronal como en esta imagen axial donde aquí está la laringe, ¿no? Esta es la línea media y como ven el quiste suele ser paramedial. Y la ecografía también nos da un quiste que a veces es hipoecogénico, como en este caso, como puede ser un color, una cosa así, que a veces es cierto, pero bien delimitado, más ancho que alto y con un refuerzo posterior. Entonces, ante una imagen en esta zona, que es poco probable que sea un ganglio con esas características, la ecografía nos puede ayudar muchísimo a dar el diagnóstico y después de eso nos va a ayudar para proponer en cirugía el tratamiento, que básicamente es la resección, ¿no? De todo el conducto tiroides. Hemos visto cómo era la tiroides longitudinal, ¿no? Isocogénica, homogénea. Y esta tiroides es heterogénea, ¿no? Con islotes que obviamente son de tejido isocogénicos y que están en esa conformación, más que todo porque hay un aumento muy grande en los vasos, que si ponemos power doppler el color se va a ver, ¿no? Esa conformación conocida como el infierno tiroideo es muy propia de la tiroiditis de Hashimoto. Y obviamente para ver que efectivamente necesitamos otros criterios. La tiroiditis va a ser una inflamación que muchas veces es autoinmune, de la glándula tiroides. Este es un ejemplo de la tiroiditis de Hashimoto, pero muchas veces las tiroiditis como Graves o patilotiroiditis van a tener como forma común un aumento y disminución, o sea, una heterogenicidad de la ecogenicidad. Como ven, hay zonas hipo, hay zonas hiper, y hay zonas anicogénicas. Las zonas anicogénicas son aumento de vascularización, que pueden ser, en este caso son Graves, y ser de esta forma. Las zonas hiperecogénicas vienen por el hecho de que estas tiroiditis suelen ser enfermedades de larga data, ¿no? Crónicas, que se van reagudizando, y van a provocar, después de la inflamación, un viraje de ese tejido al tejido fibroso. Por ende, la hiperecogenicidad. La hipoecogenicidad viene dada por zonas con inflamación activa y edema. Es decir, que es un proceso crónico con exacerbaciones que obviamente tiene un correlato clínico, porque así como la pancreatitis produce elevación de la lipasa, la tiroiditis va a producir elevación de la hormona tiroidea, T4, todo lo que quiera. Y eso se correlaciona con la clínica, ¿no? Que es flaco, le duele, obviamente si le duele, ¿no? El metabolismo aumentado, diarrea, se le cae el pelo, todo lo que pueden conocer en el intestino, ¿no? Y al final, esta tiroides va a virar mucho al tejido hiperecogénico, fibroso, y lentamente el paciente va a ir a un hipotiroidismo, ¿no?
relativamente azaroso. Y segundo, manejar un hipertiroidismo es complicado, es más fácil manejar un hipo. Entonces, el tratamiento pasa por ayudar al paciente a llegar al hipotiroidismo. ¿Y cómo se hace eso? Con yodo radioactivo. Aprovechando lo que les dije, que el yodo ya no es muestreo ni nada, simplemente es ablación pura y dura. Se le da la cantidad de yodo necesaria, 131, se le aísla, porque básicamente le han puesto radiación y el paciente se vuelve un foco, es radioactivo, a bajo nivel, pero es radioactivo, y significa que todo lo que salga del paciente va a ser radioactivo. ¿Hasta qué punto? La vida media del yodo 131 son unos 8 días. Pasado eso, como que podemos ya quemar todo lo que he usado y ya puede seguir con su vida. Pero se le ayuda en unos meses y está en el hipotiroidismo y más fácil de manejar. Ojo, es más bonito vivir con tu tiroides que vivir con tu cajita de Eutirox, porque nunca va a ser lo mismo. Puede estar bien, pero nunca va a ser lo mismo. ¿Sí? ¿Cuál de todos? El contador Geiger. ¿Y se utiliza en los pacientes como para usar en qué punto ya es seguro? No generalmente. No, pero sí, a veces se utilizan detectores gamma. No para eso, sino para daños inminentes. En el paciente ya sabemos la vida media del yodo y sabemos que el yodo va a salir, porque hay un metabolismo y va por la orina, por las heces, por la piel. Entonces pasa por qué? Por mantener una distancia. La radiación gamma existe, pero si estás en poco tiempo probablemente no sea problema. Mantener la distancia, no estar cerca a nadie, especialmente a niños embarazadas. O sea, el paciente va a estar aislado, va a tener su comida, va a tener sus cubiertos, va a tener su sábana. Si puede tener su baño, que mejor, aunque lo mejor probablemente no haya mucho problema en la disolución que haya de las excretas, pero aislado de todo. Y en el momento que ya pasan los 8 días ya puede haber distancia. Realmente no se utiliza el contador Geiger en esos casos, pero sí hay contadores Geiger que se usan en muchos casos, ¿no? Todo crecimiento de la glándula podríamos considerarlo como bocio. Ahora este bocio puede ser difuso, largo, y generalmente el bocio, cuando lo decimos, lo referimos a generalmente nos referimos al déficit de yodo, ¿no? Que va a producir una hiperplasia compensadora que no compensa y hiperplasia, sea granular, sea difuso, camino. Lo que pasa es que si no se trata a tiempo y el tratamiento es tan simple como darle yodo, esto va a ser permanente, ¿no? Puede ser tan difuso, tan grande como esto. Es un tejido iso intenso, ¿no? La misma intensidad de la glándula tiroides, porque no hay contraste. Respeta, más o menos, bueno, sí está respetando también el hioides, ¿no? Está respetando la tráquea, está respetando el esófago, no sé por qué, pero es bueno que lo respeta. Y los músculos están por estas zonas. Entonces, ese es un bocio bastante denso. Y los bosques, es cierto, por su crecimiento, aunque su crecimiento suele ser lento, pueden producir compresión. Entonces, si no cambia con el yodo, lo ideal es la resección quirúrgica. Ese es, luego, como lo digo, isoecogénico, la misma complejidad de la tiroides, pero grande. Puede ser nodular o difuso, es un ejemplo de bocio difuso. Ahora, si es nodular, entra a una categoría que vamos a llamar el nódulo tiroideo. Su crecimiento, ¿no?, dentro de la tiroides, que es relativamente común y más en el sexo femenino. Muchas veces es incidental porque ni siquiera produce, digamos, aumento, aunque a veces un pequeño aumento ya lo puede sospechar. Y es propio de cualquier edad. Yo antes trabajé en las peruanas con tecnología médica y hubo 2 casos, ¿no? Una chica tenía 25, la otra tenía 27. Y esos nódulos eran malignos. O sea, cáncer de tiroides en mujeres jóvenes. Sí puede pasar.
Lo interesante es que se puede, primero, los cánceres suelen ser benignos, no benignos, sino suelen ser poco agresivos, bien diferenciados, porque ellos son papilares o foliculares. Los otros dos tipos son los medulares y los anaplásitos, que son más agresivos, pero no suelen ser los más, ¿no? Y se pueden tratar, ¿no? Entonces, ¿qué quiero hacer cuando encuentro un nódulo tiroideo? Primero, determinar su benignidad, su malignidad. ¿Cómo hacemos eso? La forma más fácil sería hacer una biopsia. La biopsia preferida es la biopsia de aguja, que es básicamente insertar una aguja que puede ser una jeringa, ¿no? O una aguja 21 de las verdecitas. Entra, está filoso el émbolo, está filoso el bíceps, por ende, cuando llega la tiroides podemos hacer esto con un vacío y vamos a seleccionar un pedacito de tejido que se va a disgregar en células, ¿no? Retiramos, quitamos el émbolo, ponemos aire y expandimos todo en una lámina. Pero hay que repetir eso unas 6-7 veces para maximizar las posibilidades de que salga una muestra. Y si el nódulo es muy heterogéneo y puede tener zonas, por ejemplo, anecogénicas, que realmente es coloide, hay que hacerlo con guía de ecografía. También se puede hacer a ganglios con guía de ecografía, ¿no? Pero, miren, son 6 funciones. Si el paciente tiene ganglios, son 6 funciones más a un ganglio, y el otro nódulo son 6 funciones más. Así que, de todas maneras, si no hay necesidad de hacerlo, mejor no se hace. Por eso, la ecografía es lo más adecuado para poder caracterizar al nódulo y asignarle un grado de sospecha, ¿no? Muy al estilo del BI-RADS, ¿no? Esto se llama TI-RADS. El TI-RADS tiene 5 vertientes. El TI-RADS 1 es benigno, puede ser un quiste coloideo. El TI-RADS 2 es sospechoso, que ya tiene siquiera un puntito 2. El TI-RADS 3, ¿no? Que es una sospecha baja, en el cual está indicada la biopsia siempre cuando sea de más de 2,5 centímetros. El TI-RADS 4, que ya es moderado, está indicada la biopsia si tiene más de 1,5 centímetros. Y el TI-RADS 5, que es una sospecha alta y por más de 1 centímetro, este módulo debe ir a biopsia. ¿Por qué? Si yo estoy diciendo que es más fácil vivir con la tiroides que con el eutirox, entonces hay que evitar las tiroidectomías innecesarias, ¿no? Y un nódulo, no lo voy a sacar como nódulo, por lo menos puede ser una hemitiroidectomía. Muy bien, entonces vamos a ver, por ejemplo, tomemos en cuenta este, ¿ya? Primero, evidenciamos sus características. Tamaño, forma, ¿está bien delimitado sus bordes? Sí. Tamaño, recuerden como en BI-RADS que puede ser más alto que ancho o más ancho que alto. Sería bueno que sea más ancho que alto, pero en este caso básicamente es igual, es circular, pero no es más alto que ancho. Este es el tejido normal de la tiroides. ¿Es hiperecogénico, iso o hipoecogénico? Esta parte es hiper, considerada como el tejido de la tiroides, ¿no? Es homogéneo relativamente. Más que la homogenicidad, nos interesa que sea sólido. Y obviamente si es de este color es sólido. Y por otro lado, ¿tiene puntitos adentro o no? ¿A qué me refiero? A esas calcificaciones. Que pueden ser calcificaciones periféricas, macrocalcificaciones o calcificaciones puntiferias. Entonces, este que estamos viendo ahí, recuérdenlo, que obviamente si hemos hablado del tamaño del óvulo, tiene más de 2 centímetros, vamos a llevarlo al taller. Composición, quístico, casi quístico, es 0 puntos. ¿Okay? El nódulo coloideo, el quiste coloideo, entra acá. Espongiforme, que es como esta parte, o sea, todo, ¿no? Pero esta parte, esto es espongiforme, también es 0 puntos. Siempre y cuando todo sea así, ¿no? Entonces ahora vemos. Mixto es un punto y casi sólido es 2 puntos. Ese es sólido, son 2 puntos. Ecogenicidad. Mientras más hipoecogénico sea, peor. Pero este es hiper. Entonces tenemos un punto más. Forma no es más alto que ancho. Entonces ahí quedan 0 puntos. Márgenes definidos, 0 puntos. Y focos ecogénicos no tiene 0 puntos. TI-RADS, 3. Pero ya tiene más de 2 centímetros. Creo que tiene más de 3. Entonces, igual iría biopsia. Pero realmente tiene una sospecha baja. Si fuera muy grande, porque eso sí me ha pasado, un nódulo de ese tipo, pero grandazo, que incluso se notaba acá abajo, salió con el 70% de células con
Entonces, el tamaño obviamente también se importa, pero al final el target nos está definiendo nódulos que van o no van con cierto grado de sospecha. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora este. O mejor este porque ya está. Vamos a ver este. Bordes definidos. ¿Ya? ¿Es sólido? Sí es sólido, pero tiene zonas anicogénicas que son polares, solo que esta parte es la mayor. Este es tejido normal de la tiroides. Es hiperecogénico. Y tiene entonces, ¿qué vemos? Primero, sólido, casi sólido, 2 puntos. Ecogenicidad, ¿no? Es hiperecóico, 1 punto. Forma, parece circular igual, no le vamos a asignar nada ahí. Márgenes, márgenes circulares, pero pocos ecogénicos se tienen y puntiformes. Tiene 6 puntos. Con eso se pueden dar cuenta que lo peor es que sea hipoecogénico, que tenga focos hiperecogénicos puntiformes o que sea más alto que ancho. Esos son los criterios peores. Muy bien, entonces los nódulos así los definimos y los llevamos hacia el tratamiento. Ya hablamos de adenopatías. Ahora, esto lo pueden revisar. Ahí están los 7 niveles, ya los vimos también en anatomía. Y en ese link, si quieren, nos pueden ver también. Entonces es medio aburrido. Las adenopatías en resonancia también se pueden ver, ¿no? Obviamente por el cambio de tejidos, sin necesidad, aunque todas estas tienen grado lineal, por eso tienen esta captación de contraste. Veo adenopatía aquí, esta es la zona retrofaringea. Y miren, acá estamos con senos maxilares, estamos con las ramas de la mandíbula, estamos básicamente más o menos a este nivel. Entonces, yo estoy mucho, incluso estamos viendo que las coanas, ¿no? Básicamente esto es nasofaringe. Y tiene ganglios por aquí cerca, tiene ganglios por aquí, que es el nivel 2, y son ganglios que tienen parotidios, y se correlacionan, esto ya es PET-CT, con los hallazgos acá. Entonces las adenopatías se ven con gadolinio, obviamente hiperintensas. Los criterios no van a cambiar, porque miren, por ejemplo, esta adenopatía, esta está mal, pero esta tiene 2 densidades, porque una de sus densidades es grasa. Pero donde mejor se ve eso es acá. Acá. En la ecografía se ve muy bien la distinción entre el hilio y la corteza. El ganglio normal es más largo, no es más... Ajá. Y el diámetro menor debe ser menos de 1 centímetro, referido al hilio, ¿no? Como ven, ninguno de estos tiene eso. Tienen que tener hilio, que eso sí tiene. La corteza debe ser delgada, de menos de 3 milímetros, ¿no? Homogénea. Y ninguno tiene eso. Entonces, estos son ejemplos muy buenos de adenopatías. ¿Cuál es el único problema? Que la ecografía es operador dependiente. Entonces, como imagen inicial pareciera hay ganglios, ideal. Pero para tener evidencia incontrastable de que hay ganglios, obviamente la tomografía nos puede ayudar, ¿no? Pero esto, yo prefiero tener esto para saber que estos ganglios les tengo que hacer una biopsia. Hay ganglios que no tienen hilio, que obviamente también son patológicos, acá está la yugular. Y hay ganglios que están juntitos formando un conglomerado, ¿no? Miren, este conglomerado que está justo en el paquete vasculonervioso, estamos viendo la arteria la arteria carótida y la vena yugular, ¿no? Ahora, ¿qué es la BCC? ¿Esto es un corte axial derecho o izquierdo? Derecho. ¿Por qué izquierdo? A ver. Ya, no, ese es el razonamiento y vamos a buscar el sentido de la yugular. Pero, ¿dónde tenemos? Ya está. ¿Qué hemos visto? Primero, ¿hemos visto esto o hemos visto esto? Mírenlo bien, porque obviamente este es derecho y este es izquierdo. La yugular siempre es externa, la carótida siempre es interna, por ende es derecho. ¿Ya?
simplemente para, ya que es la última clase, porque el sistema nervioso se los mando, la idea es que se integre el conocimiento, ¿ya? Y eso ya no viene porque me lo dice el doctor Parario, para vamos, otros cursos, ni nada. Eso viene porque ustedes toman el conocimiento y construyen sobre él. Y eso no es nada difícil, ya saben hacer eso, porque ustedes ya hablan bastante bien, caminan, en muchos casos bastante bien, y todo eso, controlan y todo eso se ha aprendido. Son cosas complejas. Un chulito de 2 años ha aprendido a controlar esfínteres. Y es algo complejo. Por eso muchas veces se puede perder. Entonces, lo único que necesitan es tener los conocimientos y reflexionar sobre ellos para poder desarrollar. A veces su reflexión, porque tiene una pregunta, es correcta y a veces es equivocada, ¿no? Y eso ya, para eso se necesita justamente una guía, que en algunos casos somos los docentes. Después van a tener, muchas veces, colegas de más experiencia que van a ser como mentores que van a ayudar. Y por último, la experiencia de los libros también. Entonces, la idea es esa, ¿no? Construir sobre nuestro conocimiento para que cada vez podamos hacer las cosas. De fracturas hablaremos básicamente que hay 5 zonas, ¿ya? La zona nasal, la zona orbitaria, la zona maxilar, que es esta, y la zona mandibular, además de la zona cigomática. Ahora, no es que porque hayan 3 zonas, las fracturas se quedan ahí. Tal vez las fracturas nasales, que tanto suelen ocurrir, ¿no?, puedan quedar ahí. Pero muchas veces las zonas órbicas, acá, si bien es cierto, les pongo una fractura cigomática, también es cierto que una fractura de órbita, y no solo acá, sino también en la reconstrucción. ¿Ven? Pero hablando del cigomático, el cigomático tiene 3 puntos claros: el apófisis oral, el apófisis frontal, y tercero, la zona que se va a quedar con el maxilar, que básicamente es el dorso. Por ende, una fuerza, incluso a veces un golpe, puede producir fractura de 1, 2, incluso 3 de esas zonas. Como se ha agregado aquí fractura de la órbita, probablemente ha sido un traumatismo por un accidente de tránsito. Pero incluso un golpe puede producir la fractura del cigomático, ¿no? Cuando se fracturan las 3 partes, estamos hablando de una fractura en trígono. Y acá lo podemos ver en tomografía, que como les dije, sería lo más ideal para poder proponer un tratamiento más adecuado. De igual forma, cuando hablamos de fracturas del maxilar, ¿no? Ahora, el maxilar puede tener una fractura unilateral o simplemente una fractura de los senos paranasales, no sería problema, pero de acuerdo a la fuerza puede llegar a tener fracturas completas, ¿no? Acuérdense de las fracturas completas. Y esas fracturas de completas, según la fuerza, se clasifican en el tipo 1, que está tomando el maxilar nada más, el tipo 2, que está tomando también la zona nasal, y el tipo 3, que está tomando también la zona orbital, con diferentes características. Casi en todos existe lo que se llama la cara en plato, pero por ejemplo aquí podríamos esperar que, ¿no?, salía el encefalorraquídeo, podemos esperar un mapache, daño a los nervios, al nervio óptico, alteraciones motoras, etcétera, etcétera, seguro. Pero lo que sí es cierto es que estamos produciendo una desestabilización de todo esto, porque ya no tiene ese punto de anclaje que lo tenía con el maxilar. ¿Y dónde vamos a hacer la reducción? Entonces se pone realmente acá una barra frontal, y eso se aprovecha para, con clavos, placas, como se pueda, fijar las estructuras, ¿no?, hasta que puedan soldar. Entonces, ejemplo, es una fractura del maxilar, ¿no?, del seno maxilar, ¿no? No hay otra cosa, aunque también, obviamente, la apófisis cigomática parece haber tenido fractura. Y miren cómo está esta zona de mucosa un poco engrosada, un poco nada más. Solo para ver que es bastante buena la disquisición que puede tener, lo que puede tener la tomografía. ¿La resonancia tiene una buena disquisición? Sí, pero hay una cosa que no va a poder ver bien la resonancia, y es el hueso. Entonces, esta erosión, como en el caso de osteomielitis, no estoy hablando de acá, de repente esta fractura
mandíbulas, por otras casos, porque va a haber edema, probablemente sí las pueda ver, ¿no? Pero el hueso en sí no lo va a ver. Y eso es una desventaja para poder proponer el tratamiento. Por ende, para huesos, todavía la tomografía puede ser una buena opción. Ahora, si estamos hablando de que hay un dolor que no cede y la tomografía no dice nada, tal vez una buena idea sería la resonancia, ¿no? No va a ver el hueso, pero puede ver signos indirectos. Muy bien, y para terminar, un ejemplo de una fractura de la mandíbula, es un solo trazo bien definido, que obviamente tiene que ver con la aplicación de una fuerza bastante grande, pero que otra vez, en ese caso, no es lo más común ver fracturas de mandíbula en cuanto a lesiones. Lo más común es ver luxación, ¿no? No tanto como muy bien, chicos, con esto terminamos esta parte. Yo les voy a pasar lo de la siguiente. Y una vez que se nos pase, en la